Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acercarse. En el día de hoy a la mañana tomamos noticia de que un personal que trabaja en el Hospital Municipal Rufa dio positivo para COVID-19. Esta persona es residente, vive en la ciudad de Zárate, comparte guardias en el Hospital de Zárate y en el Hospital de San Pedro, por lo que bueno, se hisopó el día domingo, que fue cuando él presentó síntomas, fiebre, se encuentra en muy buen estado de salud y nos enteramos hoy por la mañana del resultado positivo. El último día que estuvo en el Hospital de San Pedro fue el día 28, el jueves. Desarrolló sus actividades desde el día martes por la noche hasta el jueves por la mañana. Y en comunicación con él le pedimos que hiciera que recordara con el máximo detalle posible qué actividades había desarrollado en el hospital, por lo cual identificamos hasta el momento 7 personas, empleados del hospital, que tuvieron contacto estrecho con él, que entran dentro de la definición de contacto estrecho, por lo que tomamos la conducta de aislarlos preventivamente, ingresarlos al grupo, el operativo contención, donde van a ser monitorizados sus signos vitales y su estado clínico hasta el viernes 12, donde se completaría el tiempo que corresponde a 14 días posteriores al último contacto con él, que fue el jueves de la semana pasada. ¿Y pacientes? Pacientes, estamos haciendo un listado de pacientes. Hasta el momento tenemos definidos 10 pacientes que son los que tomaron contacto, que son internados, pacientes de clínica médica que estuvieron en contacto con el doctor mientras realizó la guardia en el hospital. Nos vamos a comunicar con ellos. En principio, para ser considerados contactos estrechos, se tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo un tiempo de exposición mayor a 15 minutos, una distancia menor a 1 metro y no contar con elementos de protección personal. Los médicos que trabajan en el mismo servicio con él no son considerados contactos estrechos porque en todo momento cumplieron con las normas de bioseguridad. Los médicos revisan a los pacientes en el servicio de clínica médica, traumatología y cirugía, que es el pasillo común de internación, con todos los protocolos de bioseguridad, con camisolín, con barbijo, con antiparras, con máscara, con cofia, por lo que se trata de minimizar al máximo un potencial contagio hacia los pacientes. En todo momento el doctor se presentó hacia los pacientes con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Por eso no son considerados contactos estrechos, pero sí los tenemos identificados y nos vamos a poner en contacto con ellos para ponernos a disposición y eventualmente también controlarlos hasta el día 12 de junio. ¿Los familiares también? ¿En otro lugar esta función aquí en San Pedro? No, trabaja solamente en el hospital municipal y en Zárate también en el hospital de Zárate. ¿Los familiares de los empleados también han sido aislados? Los familiares de los empleados no entran dentro del caso de un aislamiento, pero sí pedimos un compromiso de una cuarentena lo más estricta posible en el tema de sus salidas a los espacios públicos y demás. Doctor Sánchez nos dijo que el médico trabaja como guardia de internación y que tuvo un contacto con otros médicos, pero con las condiciones higiénicas y de seguridad pertinentes. ¿El resto entonces los contactos estrechos son personal de otros sectores del hospital? Exactamente. Hay otros sectores del hospital donde hemos identificado que se desarrolló esa actividad. Le preguntamos absolutamente toda la actividad que tuvo en los días que se desarrolló acá en el Hospital de San Pedro. Incluso nos dijo que durmió solo las noches que estuvo en el Hospital de San Pedro, no compartió habitación con nadie. Comía solo también, pero tuvo en alguna oportunidad contacto con personal administrativo, completando alguna tarea administrativa que correspondía, identificados y pidiendo qué condiciones había estado. El médico había cumplido con el barbijo, tenía barbijo, pero algunos compañeros del mismo lugar no lo tenían en ese momento, por lo que consideramos, y en esto queremos ser lo más precavidos posibles en cuanto a la definición de caso y eventualmente hacer un poquito de más y no de menos, por lo que consideramos que son contactos estrechos y van a permanecer aislados hasta el 12 de junio. ¿Esto complica de alguna manera el trabajo en el hospital, en alguna área del hospital, a partir de la salida de servicio de este personal?
Sí, de alguna manera en algún servicio se va a ver más afectado que otro. Afortunadamente la mayoría de las personas que estuvieron en contacto con él cumplieron con las medidas de bioseguridad, por eso no están consideradas dentro de lo que es contacto estrecho. Si no se hubiese hecho un trabajo importante dentro del hospital y los profesionales y el personal del hospital no hubiese estado a la altura de las circunstancias, seguramente estaríamos hablando, imagínense, 2 días de trabajo con muchísimos contactos ocasionales que pudo haber tenido. Afortunadamente todo el relevamiento, los que nos dicen las personas que tuvieron contacto con él y también el mismo médico nos dicen que estuvieron en condiciones correctas de contacto. Obviamente que hay algún sector del hospital que va a sufrir las consecuencias de pérdida de personal, pero bueno, estamos trabajando también para que se vea lo menos resentido posible en algún servicio o oficina. ¿Qué edad tiene el profesional y además cómo está ahora en este momento su estado de salud? Tiene alrededor de 40 años y está en perfecto estado de salud. Lo único que hizo es febrícula, 37,8 fue el único síntoma que tuvo el día domingo. Se hisopó el mismo domingo, tuvimos el resultado hoy y de salud se encuentra perfectamente. ¿Está internado o está en su No, domicilio? está haciendo aislamiento domiciliario. ¿El personal del hospital que ha sido sometido a aislamiento, están todos en un mismo lugar o cada uno va a tener aislamiento domiciliario? No, cada uno tiene aislamiento domiciliario. Le preguntamos a todos ellos si en sus domicilios cumplían las condiciones como para que pudieran cumplir correctamente el aislamiento. Entendemos que sí. Algunas personas viven solas, así que todavía es más beneficioso en esas circunstancias de no exponer a nadie. En otros lugares tienen la posibilidad de tener una habitación individual y de todas maneras pusimos a disposición instalaciones que tenemos pensadas para esta contingencia. Por el momento no son necesarias, todas las personas se comprometieron y nos aseguran que tienen las condiciones adecuadas para el aislamiento, así que por el momento cada una en su domicilio va a cumplir estas medidas. Los hisopados, como siempre, se van a hacer solo ante la aparición de síntomas. Estamos en ese protocolo de trabajo junto con Región Sanitaria y el Ministerio de Salud, que propone esta guía de conducta, que es a través de definir un caso estrecho y eventualmente un caso sospechoso. Un caso sospechoso es aquel que estuvo en contacto con una persona COVID positiva y presenta síntomas, y ante esas circunstancias hisopamos y enviamos. Doctor, ¿esto nos obliga a evaluar la situación de todos los médicos que vienen de estas ciudades a trabajar a San Pedro? Son situaciones que veníamos evaluando desde el principio de la pandemia, son situaciones en las que venimos pensando. Se trabaja permanentemente para que nosotros los médicos tengamos el menor contacto posible entre nosotros, en realidad todos los compañeros de trabajo, y con las medidas de protección que así lo requieran. Se toma intervención desde el momento que ingresan, se tiene que vestir en el mismo hospital, se toma la temperatura, se trata de trabajar de la manera de mayor prevención posible. Tenemos que entender que hay servicios esenciales dentro del hospital, como pediatría, ginecología, la misma guardia, en la que necesitamos y contamos, y nuestro staff consiste en mucha gente que viene de Rosario, de San Nicolás, de Pergamino, así que estamos preocupados por la situación, entendemos que los profesionales tienen la responsabilidad suficiente como para manejarse correctamente y son personal esencial nuestro, así que necesitamos contar con ellos, por más de que, bueno, estamos alertados desde el primer momento y sabemos que el personal de salud es uno de los más expuestos por el trabajo que tenemos, y ya tenemos un caso de un residente que es personal de salud en San Pedro, que también sufrió el contagio, que fue el primero en San Pedro, y bueno, estamos trabajando en consecuencia, minimizando la mayor cantidad de riesgo que se pueda correr, pero bueno, estamos ante una coyuntura mundial que nos impone un escenario que no quisiéramos y que tenemos que trabajar en eso. Así que él tuvo síntomas, se hizo el hisopado en Zárate y después se vino para acá, para San Pedro. No. Él trabajó, el último día que estuvo acá en San Pedro fue el 28, regresa a su domicilio en Zárate, ingresa el 29 el día de guardia en el hospital de Zárate, sale el 30, el 31 presenta síntomas, se hisopa el 31 y tenemos los resultados hoy a la mañana. Él dice, le preguntamos si él tiene alguna sospecha, si había estado trabajando con algún paciente COVID positivo o si había tenido contacto con algún paciente COVID positivo. Nos dice que él desconoce el nexo epidemiológico, no puede reconocer en qué lugar se contagió. Nosotros suponemos que es en la localidad de Zárate donde tienen más casuística, pero no es una cuestión de que tengamos 100% de seguridad porque él mismo no lo puede referir dónde fue el contagio
sufrió. El Hospital Virgen del Carmen informó oficialmente hoy que el nexo epidemiológico es una enfermera de otro nosocomio, de otra localidad, pero no dijo ni de qué nosocomio ni de qué localidad. Bien, nosotros entendemos que se refiere a San Pedro con el sentido de que él nos refiere que el único lugar fuera de Zárate que trabaja es San Pedro, entonces si es otra localidad tendría que ser San Pedro. Pero aquí no hubo una enfermera. Exactamente, contagiada. por eso nos contactamos nuevamente con Región Sanitaria pidiendo explicaciones y alguna información extra con respecto a este comunicado que está firmado por el director administrativo, creo que del hospital de Zárate, Sí. y nuestra referente epidemiológica estaba con un total desconocimiento del tema y desconoce por qué fue esto. Nosotros no tenemos ninguna enfermera con COVID positivo. Es muy llamativo, es el director médico el que firma Sí. ese No comunicado. sé, tal vez se refiere a algún otro lugar, desconozco. Realmente desconozco, me llama la atención el comunicado, pero no te puedo dar más precisiones por eso, porque no serían todas conjeturas o suposiciones, no tengo idea. No tuvo ningún diálogo con el director médico del hospital de Zárate. No se han comunicado con nosotros y nosotros tampoco con ellos. Doctor Sancho, ¿cuál es la situación actual de San Pedro teniendo en cuenta la proyección que ustedes preveían para esta etapa del año? Ya ha pasado casi 80 días del aislamiento preventivo obligatorio y fundamentalmente teniendo en cuenta de que no hay casos autóctonos, que todos los casos que se han detectado han sido con infectados no dentro de la ciudad, Sí. no son por circulación. Mira, es una pregunta que se pregunta a todo el mundo, cómo puede evolucionar la patología, cuándo puede llegar a haber un pico. Yo la reflexión que tengo es que este virus vino de China y porque si tenemos el caso de que vino de China a miles de kilómetros, no tenemos por qué suponer que de Zárate no se traslada acá. Digo Zárate, digo Campana, digo Escobar, hay municipios cercanos a nuestra región sanitaria que han tenido 0 casos hasta antes de ayer y hoy tienen 15 casos. De un momento para otro, ciudades que tenían 2 casos pasaron a 20. Entonces, esta patología nos invita un poco a la reflexión, a tomar por todos los mecanismos que uno pueda y hacerse responsable de su responsabilidad civil individual y tener en cuenta que esto está latente, que como este médico no sabe en qué lugar se contagió, eventualmente nos puede pasar lo mismo y cuando explota puede ser con mucha violencia, ya sea en una fábrica, ya sea dentro de un hospital, ya sea dentro de una oficina. No sabemos cuándo puede llegar a pasar que eso pase, que eso explote, pero eventualmente en municipios mucho más chicos, municipios mucho más, en teoría, fáciles de controlar en el sentido de aislar y demás, nos quintuplican en casos. ¿Tiene que ver la toma de muestras para saber si hay circulación en San Pedro? ¿Qué están haciendo? Nosotros somos, hasta el fin de semana pasado, y ahora aumentó mucho el envío de muestras de muchos municipios a región sanitaria, pero éramos el municipio con más muestras enviadas a región sanitaria. Creemos que el testeo oportuno, y eso tiene mucho que ver, un grupo de médicos del sector público y privado que están trabajando en un operativo de lunes a viernes. Tenemos 5 médicos por día que se encargan del seguimiento, más trabajadoras sociales, más bioquímicos que integran el equipo, junto al doctor Herbas, al doctor Soldea. Mucha gente que circula médico que ni siquiera trabaja en el sector público, pero está en este operativo a la altura de las circunstancias totalmente. Pesquisamos y llevamos al nexo epidemiológico hasta el último que podemos rastrear. Creemos que es la manera más responsable de actuar, saber dónde estamos parados en el tiempo real, o lo más posible al tiempo real. Por eso pesquisamos lo máximo posible. Hay muchas cuestiones que nos sorprenden y que pueden entrar pacientes o potenciales contagiantes por diversos lugares y para hacer una cuestión más objetiva, el testeo es fundamental. Sancho, ¿qué comunicación han tenido con el personal del hospital, sobre todo ante esta novedad y teniendo en cuenta, sobre todo el personal no médico, que no es siempre el que está noticiado y tiene la certeza de algunas cosas, a veces tiene algún temor? Sí, obviamente que esto dispara muchas veces la angustia, desde el desconocimiento uno puede angustarse aún más, esto dispara un montón de frustraciones, enojos, impotencia, que se ve potenciada también por
ya más de 2 meses en las que estamos viviendo situaciones muy particulares de presión todo el tiempo, de los medios, desde el aislamiento, desde la cuarentena, de no poder hacer nuestras actividades como lo veníamos desarrollando normalmente. Obviamente que esto genera mucha angustia. Nosotros tratamos de comunicarnos lo más ampliamente y cara a cara con todos los afectados, explicándoles, tranquilizándolos y poniendo a disposición todo este equipo y operativo médico para controlarlos todos los días. Le queremos llegar tranquilidad y que todas las medidas que se toman son para el cuidado de ellos y de sus familiares y también el cuidado de todos, de la salud pública en general. ¿Esto cambia de alguna manera la perspectiva que se tiene en San Pedro respecto del cumplimiento de la cuarentena, de la flexibilización, de la coyuntura? Miren, yo vuelvo a la misma reflexión. Este virus se hizo extensivo a todo el mundo. Y yo no creo mucho en las barreras geográficas de solamente nombres que viven en las ciudades, pero realmente estamos a muy pocos kilómetros, entonces no tenemos por qué suponer que nos vamos a escapar de las generales de lo que pasa en todo el mundo. No creo que este virus viniendo de China lo podamos parar en 80 kilómetros de distancia. Por eso creo que el cansancio a veces lleva a que todos bajemos un poquito los brazos, a que el barbijo lo usemos en el cuello, a que no lo usemos. Y esto, si en algo tiene que servir, es a tomar conciencia. A la ciudadanía de todo San Pedro en general y a los ámbitos de instituciones de salud en particular. No podemos subestimar, no sabemos realmente si el que tenemos enfrente está contagiado o no. Y con precauciones podemos seguir desarrollándonos, pero con muchas precauciones. A no bajar los brazos, esa es la reflexión que tengo. En la medida que pasan los días, no creemos tampoco que San Pedro, a ver, no creo en fase 4, fase 1 en 12 horas. Tenemos que ser conscientes, o sea, esto no es cuestión de tiempo. Y cuando llegue el virus fuerte, lo ideal sería que nos encuentre dentro de nuestras casas, no afuera. Porque ahí se va a producir un contagio masivo, que es lo que todos no queremos. Sintetizando, doctor, entonces, ¿cuántas personas dentro del personal del hospital y cuántos pacientes son los que estiman ustedes que han tenido contacto con este médico? Hoy tenemos, hasta el momento, 7 personas identificadas como contactos estrechos dentro del hospital y alrededor de 14 pacientes que fueron identificados como internados, que estamos consiguiendo los teléfonos, tenemos los nombres, estamos consiguiendo los teléfonos para comunicarnos con ellos, ponernos a disposición. Vuelvo a repetir, los médicos dentro del hospital trabajan con todas las medidas de protección y equipos de protección personal para no exponer a los pacientes ni a los propios compañeros de trabajo, sobre todo en los pacientes internados, así que no son considerados contactos estrechos, pero de todas maneras los estamos localizando. Municipalidad de San Pedro, construyendo futuro.